Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Desarticula el gobierno federal células del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa. Operaban en el Estado de México y en Sinaloa. El director del Centro para la Dignificación Humana, Luis Villagrán, fue detenido por su presunta participación en una red de polleros, informaron autoridades migratorias. Exhorta a la Comisión Permanente al senador Adán Augusto Hernández para que pida licencia durante la investigación contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez. En el mundo continúan las redadas violentas en ciudades de Los Ángeles, California. Ahora, bajo la denominación Caballo de Troya, personal de migración realiza operativos en las inmediaciones, en esta ocasión del Parque MacArthur. Y en la cultura, con el objetivo de promover los aportes culturales de las lenguas originarias, este fin de semana se realiza la 9ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Imágenes impresionantes de Hawái y del volcán Kilauea. Tuvo una de las erupciones más grandes. Presentó columnas de lava de hasta 20 metros. El Servicio Geológico de Estados Unidos compartió estas muestras de la formación de ríos y una poza dentro de la caldera de la cima. Los geólogos están ahora recopilando datos de esta erupción, incluyendo un viaje que realizaron en helicóptero al fondo de la caldera y así tomaron muestras de lava para analizarlas. La alerta en la zona es por la presencia de gases tóxicos que están en el aire. El Kilauea sabemos que es uno de los volcanes más activos del mundo y ha presentado esta actividad intermitente, así se comporta desde finales de 2024, pero la de hoy es de las actividades más impresionantes e intensas del Kilauea. Buenos días, así les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este jueves 7 de agosto. Bienvenidas y bienvenidos, Guadalupe, muy buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Gracias por su atención y compañía, como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos con mucho gusto a Magdalena Alejo, Jimena Raya y Lía Vadillo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en plataformas digitales. Y también por seguirnos a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Si ya nos siguen desde aquí, les saludamos. También a quienes lo hacen más allá de nuestras fronteras a través de nuestra señal internacional. El código QR que aparece en la pantalla es para que lo puedan escanear, les lleva directamente a nuestra página y compártanos sus opiniones y comentarios. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Y vamos a arrancar con temas de seguridad porque se dieron 2 importantes golpes al crimen organizado. Dejaron en total 32 personas detenidas. En una primera acción, fuerzas federales y policías del Estado de México desarticularon una célula criminal autodenominada Los Alfas. Está vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación. Durante este operativo fueron detenidas 27 personas, presuntos delincuentes de esta organización criminal que operaba en el Valle de Toluca y se dedicaba a delitos como homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, así como venta de narcóticos. Entre las personas aprehendidas se encuentra Eduardo Alberto N., alias El Alfa, exagente de la Dirección de Seguridad Pública de Michoacán. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como parte de esta operación se logró rescatar a 2 personas que se encontraban presuntamente secuestradas. Eso en el Estado de México. En Sinaloa, fuerzas federales capturaron en Culiacán a 5 presuntos integrantes de la célula de Los Mayos. En este operativo liberaron a un integrante de la facción de Los Chapitos, que también estaba secuestrado. En Estados Unidos también se asestó un duro golpe a la estructura financiera de quienes se dedican al crimen organizado, en esta ocasión al cártel del Noreste. Entre los sancionados está un rapero mexicano,
macabélico. Los detalles con Paola Peralta. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 4 personas vinculadas con el Cártel del Noreste que opera en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Entre los sancionados está el rapero Ricardo Hernández Medrano, conocido como el Macabélico. Lo acusan de ser socio y fachada de la organización delictiva. Aseguran que sus conciertos y eventos los utilizan para lavar dinero, canalizando hasta un 50% de sus regalías directamente al crimen organizado. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos afirmó en un comunicado que el Cártel del Noreste depende de esta fuente de ingresos para financiar sus operaciones criminales, que incluyen el tráfico de drogas y de personas, así como extorsiones. Por ello, todas las propiedades o bienes de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de algún ciudadano de ese país quedan bloqueadas y se prohíbe realizar transacciones con ellas. El rapero Macabélico, que cuenta con más de 5 millones de seguidores y más de 3 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify, es originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y es conocido por ser uno de los principales exponentes del narcorrap, un subgénero del hip hop en el que las letras se basan en historias relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado. En 2017, su proyección internacional creció tras firmar con el sello discográfico Del Records, empresa que también ha sido señalada por vínculos con el crimen organizado. Esta sanción se da en torno al aumento de las medidas contra la difusión de narcocorridos. A finales de marzo, el gobierno del presidente Donald Trump revocó las visas de los Alegres del Barranco tras la proyección de imágenes del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, durante un concierto en Jalisco y Michoacán, así como la de artistas como Julián Álvarez, Grupo Firme, Banda Cuisillos y Calibre 50. 11 Noticias, Paola Peralta. Vamos a cambiar de tema y es que hace un par de días le informábamos sobre la detención de Luis Rey García Villagrán, es director del Centro para la Dignificación Humana. Impulsó la formación de una nueva caravana migrante que partió de Tapachula, Chiapas, con destino al norte del país. Bueno, pues tras esta captura, el Gabinete de Seguridad informó a través de un comunicado que Luis Villagrán fue detenido por el delito de delincuencia organizada en modalidad de tráfico de personas. Las autoridades lo señalan de conseguir documentación falsa para acreditar el paso legal de migrantes por territorio nacional. De acuerdo con el documento, fue identificada una red de polleros que utilizaban diferentes organizaciones y fundaciones de apoyo a migrantes como fachada para realizar el tráfico de personas y la distribución de droga por territorio nacional. Un personaje que no es la primera vez que ha sido señalado, así que Luis Villagrán tiene sobre él acciones como las que ahora llevaron nuevamente a su detención. Les vamos a contar solo algunos antecedentes. La investigación es de TV Migrante. Luis Rey García Villagrán, señalado por organizar caravanas migrantes bajo el discurso de defensa de derechos humanos, fue detenido por agentes federales acusado de delincuencia organizada, tráfico y trata de personas. La aprehensión ocurrió en Tapachula un día antes de que partiera la caravana denominada Éxodo de la Justicia. No es la primera vez que el coordinador del Centro de Dignificación Humana, AC, enfrenta procesos legales. En 1997 fue sentenciado por secuestro y asociación delictuosa, condena por la que pasó más de 12 años en prisión. En 2022 volvió a ser detenido tras una investigación de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada por presuntos delitos de tráfico de personas. De acuerdo con información del diario La Jornada, García Villagrán habría cobrado hasta $500 por gestiones ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, y $2,000 ante el Instituto Nacional de Migración, a cambio de agilizar trámites migratorios. Además, es acusado de tramitar amparos colectivos sin sustento legal y de mantener el control de los migrantes bajo mecanismos que los aíslan de la interlocución directa con autoridades.
Desde 2018, García Villagrán ha liderado caravanas migrantes junto a Irineo Mújica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras, también investigado por presunto tráfico de personas y señalado por recibir financiamiento extranjero. 12 años, 5 meses, 19 días prisionero, acusado de un delito que nunca cometí. ¿Quieren encarcelarme? Pues que le entren. Aquí estoy y ahí camino todos los días. No llevo ningún guarura. García Villagrán ha utilizado un discurso religioso en sus actos públicos, en los que se presenta como un elegido de Dios. El año pasado declaró públicamente su apoyo a Donald Trump, llamando satánicos a Joe Biden y Kamala Harris. En 2023 fue denunciado por al menos 3 extranjeros que lo acusaron de haberles exigido dinero a cambio de gestionar documentos. También fue acusado de impedir que migrantes recibieran atención médica o se bajaran de ambulancias con tal de mantener la narrativa de represión y control estatal. Esto fue denunciado por el Instituto Nacional de Migración mediante un comunicado en 2021. Aunque sus seguidores insisten en que se trata de una detención política, lo cierto es que el historial de denuncias, investigaciones judiciales, antecedentes penales y testimonios contradicen su autoproclamada figura de defensor humanitario. TV Migrante. Y bueno, mientras tanto, la caravana migrante partió del sur del país con dirección a la Ciudad de México. Está integrada por alrededor de 300 personas, en su mayoría provenientes de Venezuela y Haití. Salieron del Parque Bicentenario de Tapachula, en Chiapas. Van escoltados por elementos de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración y también policías municipales. A través de esta movilización, conocida como Éxodo de la Justicia, están exigiendo regularizar su estatus migratorio en México. Ahora las y los invitamos a ver y escuchar lo que ocurrió en la permanente del Congreso de la Unión. El senador por Morena, Adán Augusto López, se deslindó de cualquier actividad ilícita que pudiera haber realizado Hernán B., quien sabemos fue su secretario de Seguridad cuando gobernó Tabasco, ahora prófugo de la justicia, acusado de vínculos con la Barredora, esta organización criminal. Armando Gama nos da detalles de la sesión de las últimas horas. Vamos a ver. Este miércoles en la comisión permanente el debate estuvo centrado en un senador, Adán Augusto López Hernández, y es que la bancada mayoritaria accedió a discutir, a propuesta de la oposición, si es necesario que el legislador pida licencia ante las investigaciones que se realizan contra quien fuera su exsecretario de Seguridad, Hernán B., cuando fue gobernador de Tabasco. Actualmente Hernán B. es buscado en 190 países por la Interpol a petición de la Fiscalía General de la República, que indaga sus presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora. En lugar de andar atendiendo a chismes y especulaciones, mejor esperemos que nos juzgue la historia. Adán Augusto rechazó tener responsabilidad alguna en las indagatorias que se siguen contra Hernán B. Se me acusa sin fundamento alguno. Yo de entrada ratifiqué al secretario de Seguridad Pública del anterior gobierno. Este estuvo 3 o 4 meses al frente, presentó su renuncia y nombré a alguien que había sido fiscal. No inició Bermúdez conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019. Y nunca durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha. La aclaración del exgobernador tabasqueño se dio luego de que la panista Lili Telles promovió un punto de acuerdo en el que se exigía la renuncia de Adán Augusto López. Es urgente que el líder de la bancada de los mafiosos, Adán Augusto López, pida licencia y se retire del escaño y se ponga a disposición de las autoridades. Yo no necesito escudarme en el fuero para acudir al llamado o al citatorio de alguna autoridad local o federal. Lo sano, lodable, es que pues aclare las múltiples cuestionamientos legítimos, dudas, señalamientos. Morena
emplazó a la oposición a probar sus dichos. Las acusaciones requieren pruebas. Posteriormente, el debate tomó otro rumbo y pasó de los señalamientos sobre Tabasco a las denuncias en Campeche. Ahora, sobre el banquillo de los acusados estaba el priista Alejandro Moreno, denunciado por la Fiscalía Campechana por el presunto desvío de 83 millones de pesos cuando gobernó la entidad entre 2015 y 2019. Tiene que ser desaforado, Alito. No puede haber perdón absolutamente para nadie. Cualquiera que cometa una irregularidad, que viole la ley, que se robe el dinero del presupuesto, Concluya, tiene diputado. que ser castigado. Yo no estoy acusado por proteger a criminales y por defender al crimen organizado, porque de eso es lo que está denunciado el senador López Hernández. Por eso somos distintos. Efectivamente, somos completamente distintos. Lo somos porque lo suyo es el lodazal, el estiércolero. Lo mío es seguir construyendo el proyecto de transformación. El futuro del líder nacional del PRI se decidirá próximamente en San Lázaro. Mientras tanto, este miércoles, en la comisión permanente, no procedió el punto de acuerdo que exigía la renuncia de Adán Augusto López. 11 Noticias, Armando Gama. La sección instructora de la Cámara de Diputados recibió 7 cajas de documentos de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche y con esta sustenta su solicitud de desafuero contra el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Son 5 carpetas de investigación, son 7 cajas, entonces tampoco es un tema de revísenlo y ya pásenlo, es mucho más complicado que eso. Tenemos que revisar muy bien los requisitos de admisibilidad y nos vamos a dar todo este mes. No se va a convocar un periodo extraordinario de sesiones para resolver un asunto como este, solamente vamos a ver el tema de la admisibilidad o no en una próxima sesión de la sección instructora. Ahí escuchábamos a Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora, quien detalló también cuáles son los delitos por los que la Fiscalía de Campeche está acusando a Alejandro Moreno. Son 2 delitos, peculado y uso indebido de funciones y atribuciones. Esas son, en los 5 carpetas de investigación, es ambos delitos lo que está conteniendo. También refirió que la comisión solo va a sesionar en los próximos días para determinar los lineamientos de admisibilidad y será a partir del 1 de septiembre tras iniciar el periodo ordinario de sesiones cuando se analice y se determine si procede o no la solicitud para turnarla al Pleno de la Cámara de Diputados. En el caso de que decidamos admitirla, a partir de ahí nos correrán 60 días y bueno, ahí empieza todo un procedimiento en el que se notificará a quien se está señalando, buscando que se le quite el fuero constitucional al senador Moreno. Entonces estamos en tiempos de acuerdo a la legislación vigente. A las 6:25 en la hora del centro, planas y nuestro portal 11noticias.digital. Miren, completa la información puntual en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto, nada que buscar en otros sitios. Aquí lo tiene en la relación México, Estados Unidos y Canadá. Lo último de lo que ha ocurrido, por cierto, este impuesto arancelario del 100% a los chips que no se fabriquen en Estados Unidos es una de nuestras notas principales. Los aranceles recíprocos de Donald Trump entran en vigor hoy. Sheinbaum se reúne con Stephen Schwarzer, CEO de Blackstone, es otra de las notas. Se quedan ahí las mañaneras del pueblo, otros 2 micrositios, entretenimiento y 11 Lab. Vámonos a revisar así los diarios, las planas, las últimas horas. La línea editorial de Milenio, Tadei no se ve en campaña, dice este diario, y sí defendiendo autonomía del Instituto Nacional Electoral. En la fotografía nos ilustra lo que está ocurriendo en Gaza. El mundo mira la destrucción, se vuelca camión con víveres sobre la multitud, buscando alimentos y encontrando la muerte. 22 personas pierden la vida. El gobierno de Gaza está atento, pendiente a todo lo que está ocurriendo con la entrega de ayuda humanitaria y mire lo que ocurre, las consecuencias. A la lista negra del Tesoro de Estados Unidos le decíamos, este rapero de nombre macabélico también es señalado. Está también ahí el tema de Maluma, su visita a la Ciudad de México, 3 de los conciertos. Maluma Baby, dicen todo un éxito en México.
la jornada histórico, el registro de 1.291.000 empleados de APS al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se solventa deuda hacia quienes laboran bajo estas condiciones de trabajo precarias y es un ejemplo para el mundo. Declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum al cierre del 31 de julio, cifra récord, precisamente sumados estos empleos al registro del trabajo formal en el IMSS. Nuevas medidas del gobierno dan oxígeno a Pemex, dice BBVA Bancomer. Las redadas bajo el lema Caballo de Troya en los Estados Unidos continúan. En esta ocasión lo ilustra la jornada con esta fotografía en Los Ángeles, 2 personas detenidas al momento de estar haciendo fila para conseguir un empleo. Revisamos ahora la primera plana. Así viene el Heraldo de México. Reaparece Adán Augusto en tribuna. El senador que ahora está señalado y enfrentando todos los dimes y diretes en torno a posibles vínculos con el líder de la barredora. Proyectan $1 billón para apoyo social. Es también lo que titula el Heraldo, esto como parte del presupuesto. Ya viene la discusión pronto en el Congreso. Gritos y suspiros con su sonrisa, canto y baile. Maluma dice, Excelsior demostró que México manda en su corazón. En la información política, enterrarán reglas electorales del Partido Revolucionario Institucional. Es una entrevista con Pablo Gómez Álvarez, quien estará al frente de esta comisión para la reforma electoral. De Excelsior revisamos. Así El Economista, México amplía su liderazgo en Estados Unidos como proveedor automotriz, dice este diario. La participación de nuestro país creció 1.2 puntos y Donald Trump anuncia arancel 100% a chips de importación. Regresamos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, en la Suprema Corte de Justicia hubo algunas definiciones porque este miércoles se decidió otorgar el amparo que había pedido el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, para que no se le mencionara en los libros de texto gratuito de 6º grado de primaria, como ejemplo de expresiones de racismo en el país. Esto a propósito de aquel episodio cuando ostentaba la presidencia del Consejo General del INE. Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Tengo que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Ministras y ministros de la segunda sala, que sesionó por última ocasión antes de desaparecer por mandato de la reforma judicial, consideraron que la Secretaría de Educación Pública violentó el derecho al honor y la reputación de Córdoba Vianello. El proyecto del ministro Javier Lainez fue aprobado por mayoría de 3-2, con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres. La justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Lorenzo Córdoba Vianello en términos de lo dispuesto en los considerandos 5º y 6º de esta ejecutoria. Aprobado pues por mayoría de 3-2. Este amparo ordena también eliminar la mención a sus dichos en el libro Proyectos Comunitarios de 6º grado de primaria para los ciclos 2023-2024 y 2024-2025 y frenar su distribución en las 32 entidades del país. La mención dice textual: en 2015, en México, el presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias. Es así como dice el texto. Ministras y ministros consideraron que el reclamo de Córdoba tiene como base un hecho ilícito, la intervención ilegal de comunicaciones privadas que conlleva efectos graves y perjudiciales. La sección deportiva, Gabriel Sainz. Muy buenas noticias el día de hoy. Buenos días. Buenos días, Gabo. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. En efecto, tenemos buenas noticias porque el campeón Osmar Olvera, el clavadista mexicano del momento, vino aquí a las instalaciones del Canal 11 y bueno, tuvo una entrevista con Vianey Zárate. Aquí los detalles. Con una gran sonrisa y la humildad que lo caracteriza, Osmar Olvera visitó las instalaciones de Canal 11 para compartir en exclusiva cómo vivió su histórica participación en el Mundial de Natación en Singapur, donde se colgó 4 medallas. Sí, 4. Entre ellas, el ansiado oro, bajando a la potencia china de lo más alto del podio.
toda la vida lo soñé, toda la vida he trabajado, ahora sí que he entrenado pensando en lograrlo. Hoy lo logramos y estoy muy feliz de eso. Osmar, todavía con la adrenalina de haber vencido a los mejores del mundo, contó que al momento de ejecutar uno de sus mejores clavados, supo que había hecho algo grande. Uno sabe cuando hace un buen clavado, uno sabe cuando lo hace bien, y en ese momento solo pensaba en lo hice, lo logré, solo falta que los jueces lo reconozcan y nada, estaba muy feliz. Estas medallas y cada uno de sus logros son un claro reconocimiento a su entrenadora Mayín, a quien Osmar ve como una figura clave en su camino. Ella es la pieza clave en este rompecabezas. Si no fuera por ella, yo creo que no tendría todos los resultados que he tenido. Mayín es muy perfeccionista, es muy exigente en cuanto a los detalles, en cuanto a los clavados, y la verdad que eso me gusta. Es lo que hace que todos los días quiera mejorar, aunque sea un poco más, que me diga hoy lo hiciste bien, hoy ya, no sé, hoy ya te salió esto, hoy te fue bien. También celebró que ya están tomando acciones para reconocer el trabajo de su entrenadora, algo que venían esperando desde hace tiempo. Ya la presidenta nos dio esa tranquilidad, Rommel ya se está viendo, ya se va a ver, se le van a dar lo que se merece al final, porque es la mejor del mundo, y Mayín se va a quedar aquí en México. Y uno de los momentos más especiales fue cuando recordó cómo pasó de pedirle fotos a sus ídolos a compartir y ganarles en el podio. Ver esa foto es bonito, digo que uno como fan de los clavados, ver a tus héroes tan cerca, verlos entrenar, verlos competir, pedirles una foto en su momento es muy padre, y ahora compartir un podium y no solo compartirlo, haberles ganado es increíble. Hoy Osmar sabe que su mayor sueño no es imposible de lograr, ganar el oro en Juegos Olímpicos. Solo falta, dijo, pulir detalles. Ya a este nivel son detalles mínimos lo que hace la diferencia de un 8 a un 9, de un 9 a un 10, entonces pulir esos detalles, trabajar en esos detalles para que a la hora de la competencia todo salga perfecto. A sus 21 años, Osmar no solo ha puesto su nombre en la historia del deporte mexicano, también nos ha recordado que con trabajo y pasión, los sueños sí se cumplen. 11 Noticias, Vianey Zárate. Y cambiemos de tema. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó las amenazas y agresiones que ha sufrido la árbitra mexicana Katy Isel García en redes sociales tras su actuación en los partidos de la primera ronda de la Leagues Cup entre el Monterrey y el Cincinnati. Y llamó a la afición a erradicar este tipo de mensajes misóginos y machistas en el fútbol. Estamos en contra de toda esta crítica asociada a su condición de ser mujer. Y pues vamos a entrar en contacto con ella. Es mal por todos aquellos. Pues uno puede estar a favor o en contra de un arbitraje. Los mexicanos las y los mexicanos somos tremendos con los árbitros. Se puede ser exigente con un árbitro o una árbitra, pero de ahí a una crítica por ser mujer, pues eso sí estamos totalmente en contra. Ella es extraordinaria, la verdad, extraordinaria, mi reconocimiento y el reconocimiento de todas las mujeres. Desde Palacio Nacional, la mandataria federal reconoció el trabajo de Katia y de las mujeres en ese deporte. Ella, para poder llegar a ser árbitra, pues es una hazaña. Tiene que ser 3 veces mejor que un hombre para que pudiera haber sido reconocida. Es un reconocimiento muy grande a ella, que llega a lugares donde abre camino para otras mujeres. Y ahora conozcamos cómo ha sido el paso de las árbitras en la Liga MX, un camino iniciado por Virginia Tobar hace más de 20 años, en el que se han tenido que enfrentar a prejuicios, violencia de género y acoso. Aquí la historia. Las mujeres árbitras comenzaron a participar por primera vez en la Liga MX en el 2004.
siendo Virginia Tovar la designada para el encuentro entre América e Irapuato. En el 2005 volvió a pitar para Jaguares ante Veracruz. Sin embargo, después de 4 partidos, ese sueño se vio terminado por la violencia de género y el acoso. Tuvieron que pasar 20 años para que una vez más una mujer fuera la árbitra central en un partido de la Liga Mexicana. Fue en la jornada 11 del Clausura 2024 que Katia Itzel García debutó para silbar en el enfrentamiento entre Pachuca y Querétaro, pero la misoginia continúa vigente dentro y fuera de la cancha. Las mujeres que se abren camino en este deporte son víctimas de amenazas, hostigamiento y conductas de acoso como abucheos. Por ejemplo, Katia García, tras participar como jueza central en la Leagues Cup, recibió insultos y amenazas de muerte a través de redes sociales. Esto no ha detenido a ellas, que buscan no solo abrirse paso, sino también acabar con conductas machistas, como Katia Itzel García, Sandra Elizabeth Ramírez o Karen Janet Díaz, que gracias a sus esfuerzos, disciplina y gran liderazgo han formado parte de torneos importantes por la obtención de su gafete FIFA. Katia, entre muchos de sus palmares, tiene torneos internacionales como Juegos Olímpicos París, Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023, eliminatorias de la CONCACAF Sub-17 y Sub-20, She Believes Cup, Leagues Cup, y siendo la primera mujer mexicana en ser la juez central en una Copa Oro. Sandra Ramírez ha silbado para las fuerzas básicas en finales de las categorías Sub-13 y Sub-17 en Liga MX Femenil, Liga Premier, mientras que en torneos internacionales en la Copa Mundial Sub-20 Costa Rica y Juegos Olímpicos de París, mientras que Karen Díaz ha participado en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, Preolímpico Femenil 2020, Copa Árabe Mundial de Qatar, eliminatorias Sub-17 y Sub-20 de CONCACAF en la justa veraniega de París. Este año la Federación Mexicana de Fútbol anunció que las 3 árbitras mexicanas fueron elegidas para participar en el Mundial Sub-20 de Chile, torneo que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre. Con información de Naomi Rodríguez, 11 Noticias. Y el día de hoy concluye la primera fase de la Leagues Cup 2025. Los lugares para los cuartos de final comienzan a quedar claros y el Inter de Miami y el Seattle Sounders son quienes ya tienen aquí su lugar seguro. Y en la jornada de ayer, Orlando City ganó 5-1 a Necaxa, el Inter de Miami 3-1 a Pumas, el Atlanta United 4-1 al Atlas y el Minnesota cayó ante el Atlético de San Luis 2-0. El Salt Lake le ganó 1-0 al Querétaro y el América y el Portland se fueron a penales y el América ganó 5-3, marcador global. En los siguientes encuentros, los siguientes encuentros que se vieron, el Seattle Sounders ganó 2-1 al Tijuana y los equipos que juegan hoy son Cincinnati contra Guadalajara, Monterrey contra Charlotte FC, el New York Red Bull contra Juárez y Cruz Azul contra Colorado, Galaxy contra el Santos, y estos juegos son a partir de las 5:30 y hasta las 21 horas de este día, así que tenemos una gran jornada de fútbol en la Leagues Cup. Hasta aquí la información deportiva. Guadalupe, Angie, muy buen día. Muchas gracias, gracias Gabriel. Creo que la mejor imagen de lo que acabamos de ver de Osmar es la que nos describías, Angie, que nos compartías esa fotografía con un personaje al que después Osmar le gana, ¿no? Así es, Gabo, ¿no? De recordar, de remembrar esta fotografía que el mismo Osmar ha compartido. Claro que sí, es que siempre en el deporte se da esa situación, ¿no? Uno cuando empieza en el deporte ves a tus ídolos, los ves inalcanzables a veces y de repente tú vas subiendo en tu categoría, en tu ritmo, y cuando de repente te juntas con ellos en una misma competencia, lo primero que haces es, oye, regálame una fotografía. Y en este caso con Osmar, él mismo lo dijo, yo los veía como mis ídolos y ahorita me tomé una foto con él y ahora le gano. Entonces es un ejemplo de superación y esta foto yo creo que es icónica, ¿no? Primero él de pequeño, no sé, unos 14, 15 años tendrá por ahí, y después ya una foto con él mismo, pero ya con la medalla de oro. Además bueno, le ganó, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, nos vemos. Te vemos mañana y vámonos a otros temas. Miren esta alerta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que ordena el retiro del mercado de una pasta dental. Colgate Total Prevención Activa Clean Mint. Colgate Total Prevención Activa Clean Mint
fabricado en México. Hubo varios reportes, posibles reacciones adversas entre los consumidores. Por ello, la autoridad sanitaria solicitó la medida de prevención. Los reportes hablaban de irritación bucal, inflamación en encías, dolor bucal, sensibilidad, úlceras o forúnculos, reacción alérgica, todos los ingredientes, así que se retira pues del mercado esta pasta dental. Bueno, vámonos con otros temas, y es que ante el riesgo que implica su labor, las personas que trabajan como repartidoras en plataformas digitales en México ya cuentan con seguridad social. Esto marca un ejemplo sobre cómo puede comenzar a formalizarse el trabajo en la economía digital. Ana Karen Ballesteros y Arnold Gutiérrez nos cuentan de ello. México marca un antes y un después en el reconocimiento de los derechos laborales a nivel internacional. En menos de un mes, las plataformas digitales han registrado a 1.300.000 personas al IMSS para que cuenten con seguridad social. Esto cobra mayor relevancia porque para el 74% de las personas repartidoras, esta es su única forma de empleo, la única vía de acceder a prestaciones laborales. Desde el pasado 1 de julio se puso en marcha la prueba piloto de la reforma laboral, la cual durará 6 meses y con la que se busca que empresas como Uber, Didi y Rappi registren a sus personas trabajadoras ante el IMSS. A todos nos conviene, a todos los repartidores, porque hacemos un buen trabajo y creo que es justo para la plataforma y para todos los que trabajamos en esto. Es una buena decisión que se ha tomado, es algo muy importante para nosotros, que ya que sufrimos accidentes, andamos bajo la lluvia, repartimos pedidos a veces muy lejos. Con ello, ahora las y los trabajadores de apps contarán con diferentes beneficios, entre los que destacan seguro contra accidentes. Quienes ganen al menos un salario mínimo al mes, es decir, más de 8,000 pesos, deben recibir acceso a atención médica, protección contra accidentes, acceso a guarderías, pensiones y ahorro para la vivienda. Tienen ahora la libertad de elegir cuándo conectarse, cuánto tiempo trabajar y en qué plataformas hacerlo. Cualquier sanción o desconexión tiene que ser explicada y revisada por la empresa. También cuentan con protección contra despidos injustificados. Pero, ¿por qué era necesaria esta regulación? Porque las estadísticas indican que en total 17,000 repartidores han sufrido algún tipo de accidente en el país y lamentablemente 47 murieron en asaltos y 453 fueron atropellados en su jornada laboral. Es así que se avanza hacia un Estado que priorice el bienestar de la clase trabajadora. Pero el Estado tiene una obligación, y es proveer los derechos del pueblo de México. Con información de Karen Ballesteros y Arnold Gutiérrez, 11 Noticias. Y bueno, con esta adhesión de trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales al IMSS, México alcanzó un nuevo récord en empleos formales. Y es que de manera histórica ya hay más de 23,5 millones de personas afiliadas al IMSS. Además, en solo 7 meses se han creado 1,353,000 puestos de trabajo, lo que representa un aumento del más del 6% en comparación con el mismo periodo de 2024. El estado del tiempo, Ismael Marcelo, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Guadalupe, Angélica, amigas, amigos de 11, muy buenos días. Nos encontramos en el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para informarle que la tormenta tropical Tivo continúa moviéndose muy rápidamente frente a las costas del Pacífico mexicano. Actualmente el sistema se ubica a una distancia aproximada de 220 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán. Registra vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100 kilómetros por hora. De acuerdo con el pronóstico oficial,
Este sistema controlará su desplazamiento paralelo a las costas del Pacífico Central Mexicano. Sin embargo, mantendrá las condiciones de vientos fuertes y oleaje elevado, el que hoy podría alcanzar los 5 metros de altura en las costas de Jalisco, Polímac y Michoacán. Están cerrados a la navegación los puertos Anque y Huatulco, allá en Oaxaca. Y bueno, pues estas condiciones esperamos que se mantengan de oleaje elevado en las costas del Pacífico Mexicano para mañana. Ivo podría convertirse en un huracán de categoría 1 al sur de Los Cabos, en Baja California Sur. Por esta situación recomendamos a todos los vacacionistas que se ubican en las costas del Pacífico Mexicano atender las indicaciones de las autoridades de protección civil. Ahora vámonos al pronóstico regional. Para este día se esperan lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Los vientos alcanzarán 80 kilómetros por hora en rachas y un oleaje hasta 5 metros de altura. Por favor, extremen precauciones. Para el sureste mexicano también esperan lluvias fuertes durante esta jornada. En las costas, los vientos alcanzarán los 60 kilómetros por hora y el oleaje oscilará entre 2 y 4 metros de altura en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para Sinaloa, Sonora y sur de Baja California Sur, las bandas nubosas de Ivo y el monzón producirán fuertes aguaceros con descargas eléctricas y posible caída de granizo. No obstante, prevalecerá la onda de calor en toda la región. En el centro del país tendremos un día nublado con probabilidad de lluvias y chubascos esta tarde. El ambiente será fresco esta mañana con nieblas, así que conduzcan con mucho cuidado. En la península de Yucatán también habrá fuertes aguaceros este 7 de agosto. El viento soplará del norte y esto ayudará a refrescar el ambiente de toda la zona. Aún así, los termómetros superarán los 30 grados. Finalmente, del norte dominará cielo medio nublado con lluvias en Aguascalientes, Zacatecas, Durango y en el sur de Chihuahua. Para Coahuila y Nuevo León se pronostican algunos chubascos acompañados de descargas eléctricas. Es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Por favor, exhortamos nuevamente a nuestras amigas y amigos del occidente y sur de la República Mexicana a atender las indicaciones de las autoridades por este fenómeno de esta tormenta tropical Ivo. Es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Que tengan una excelente jornada. Afinando gargantas porque hoy la sección cultural inicia con música. Bienvenido, Miguel, buenos días. Gracias, buenos días, Lupita, buenos días a todos. Sí, les cuento, el músico y compositor tapatío Juan Pablo Contreras, 3 veces nominado al Grammy Latino, se presentará en la Ciudad de México y en Guadalajara. Veamos los detalles. Juan Pablo Contreras nació en un hogar muy musical y desde temprana edad supo que ese sería su camino. A los 6 años decidí que quería tocar el violín y empecé a tocar en orquestas juveniles en Guadalajara, pero no había tanto ambiente de orquesta para niños, y entonces por ahí de los 12, 13 años cambié de rumbo y empecé a tocar guitarra eléctrica en grupos de heavy metal, que estaba muy de moda en Guadalajara, hasta que llegué a un grupo que tocaba metal sinfónico. A la hora de trazar su carrera profesional, consiguió una beca y se fue a estudiar a Estados Unidos. Quería componer música para cine, pero una vez más, la vida le tenía trazado el camino hacia la música orquestal. Y estando en la universidad, enfrente había otra universidad y daba clases Daniel Catán, que fue un compositor de ópera muy famoso. Era el primer compositor vivo que yo conocía, se hizo mi maestro, mi mentor, y ahora sí que me puso en el camino de escribir música de conciertos, o sea, de escribir para orquestas. Entonces compuso una pieza inspirada en un libro que le hacía resonar su mexicanidad. Con el paso del tiempo, las obras de Juan Pablo Contreras han sido interpretadas por Los Ángeles Philharmonic y también creó la Orquesta Latino-Mexicana. Ahora Juan Pablo vuelve a su tierra para estrenar, de la mano de la Orquesta Sinfónica de Minería, Sinfonía Mexicana. Y me gustaría hacer como una reflexión orquestal, y creo que escribir una sinfonía siempre es como escribir tu primera novela, o sea, tiene que ser algo que te represente y que te apasione mucho para
para poder decir algo ya más de largo aliento. En este caso dura 25 minutos la hora en 4 movimientos. Los conciertos serán el 9 y 10 de agosto en la Sala Nezahualcóyotl en la Ciudad de México y el 16 en el Conjunto Santander en Guadalajara. 11 Noticias, Saray Campeche. Bueno, este fin de semana se llevará a cabo la 9ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, que con actividades cada año busca revitalizar lenguas originarias, la diversidad y promoverlas entre la ciudadanía para reconocer sus aportes culturales. Sí hacemos especial énfasis en las lenguas que están en mayor riesgo, pero es importante decir que todas las lenguas indígenas están en mayor o menor medida en una situación de riesgo, ¿no? De amenaza. En el Año de la Mujer Indígena, esta edición tendrá un énfasis especial en las aportaciones de creadoras de distintas comunidades y alrededor del 70% de participantes serán mujeres. No solamente estamos hablando de artesanas, sino de mujeres emprendedoras, creadoras, académicas, científicas, líderes, que queremos que nos compartan sus experiencias. Más de 70 actividades entre conferencias, presentaciones artísticas y conversatorios se ofrecerán en el Museo Nacional de Culturas Populares, el Centro Nacional de las Artes, el Museo de Historia de Tlalpan y el Cine Villa Olímpica. Vámonos al libro del día, es La Soledad Elegida de Emilia Atala, editado por Urano. Este libro en voz de su autora. Bueno, pues este es un libro en el que invito a abordar el tema de la soledad y la reflexión desde diferentes ángulos. El libro empieza hablando sobre la soledad existencial, que es básicamente darnos cuenta que nacemos solos y morimos solos. Luego tenemos esta diferenciación de estar solo y sentirse solo. Hablamos un poco de las creencias culturales por tradición acerca de la soledad. Hablamos sobre la soledad en el hombre, la soledad en la mujer, la soledad en pareja, la soledad en el sufrimiento, en la enfermedad y la soledad en la vejez y la muerte. Cada uno de los capítulos está acompañado por una película para que es una película sugerida. Mucha atención, este libro se presenta hoy a las 19 horas en la librería Gandhi, la librería de la Colonia del Valle. Hoy 19 horas. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 96 páginas de la novela La asesina inocente de Irma Cárdenas, editada por Tusquets. El X de hoy es de Ana María del Solar y dice: figúratela entrando al templo de blanco entre incienso y flores. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy se cumplen 51 años de la partida de la poeta mexicana Rosario Castellanos. En su honor, el poema del día Amor, que en alguna parte dice: el que se va se lleva su memoria, su modo de ser río, de ser aire, de ser adiós y nunca. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Un adiós con muchas formas de entenderlo, al igual que el tema de la soledad, que es una paradoja, Miguel. Dicen, una cosa es estar solo y otra sentirse solo. Sí, puedes estar en medio de muchos y estar en soledad absoluta, ¿no? Claro. Ayer me decía la autora, porque fue la entrevista ayer, que la Organización Mundial de la Salud tiene tipificada la soledad como una de las enfermedades grandes del siglo. Sí, claro, y después del tema de pandemia también, que nos afectó muchísimo, pues el tema de la salud mental va acompañado muchas veces de la presencia de este tipo de sensaciones, de emociones. Sí. Estoy solo, me siento solo, y ella lo expresaba muy bien en su libro, ¿no? Sí. Las diferentes formas. Sería bueno explorarlo porque es una perspectiva de la soledad que no siempre tenemos muy a la vista hasta que te afecta. Claro, entonces es bueno visualizarlo. Por eso es muy importante, creo que la televisión, Miguel. La televisión acompaña. Sí. La televisión te sirve de alguna manera para no sentirte solo. Y que te dé opciones. Sí, que te dé opciones. Así que aquí estamos con ustedes, no se sientan solos. La Cultura, el 11, y tenemos una súper interesante entrevista, así que te invitamos a que la sigas también tú, Miguel. Aquí me quedo. Aquí nos quedamos. Volvemos.
A las 7 de la mañana en el tiempo del centro agradecemos esta mañana la visita de Julio César Q. Carrera, buzo especializado en aguas negras. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, bien, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá en el estudio de 11 Noticias y bueno, pues queremos conocer su labor, don Julio. Sabemos que es muy importante lo que usted realiza, pero háblenos un poco cómo empezó esta labor de querer limpiar el drenaje de la Ciudad de México. Bueno, yo este trabajo de buceo yo lo empecé de casualidad. Yo era maestro de natación antes de entrar aquí. En ese entonces de GSOH, era maestro de natación y tomé cursos de buceo. Se presentó la oportunidad en 1983 de ingresar ahora Seguí Agua. ¿Sí? Y me ofrecieron el trabajo de buzo. Dije, bueno, vamos a bucear. Yo no sabía en dónde. Dije, aquí en la ciudad, pues ¿dónde será? A lo mejor vamos a salir de México. No, resultó que era en el drenaje. Entonces, se me hizo muy emocionante, muy atractivo por el tipo de equipo que usamos, ¿sí? Porque regularmente un buzo normal no lo usa. Es un equipo muy especial. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. Yo empecé a trabajar y yo dije, bueno, el trabajo no es agradable a la vista, es un poco oloroso. Y dije, voy a estar 3 meses. Y ya llevo 42 años trabajando. Bastante 42 años y además nos decía don Julio César Q, yo le decía que soy su fan, pensaba que estaba retirado y dice que no, que va a seguir trabajando hasta que el cuerpo aguante, don Julio. Es una labor extraordinaria la que usted hace porque es único en México y en el mundo y creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos como mexicanos de que alguien se ocupe de esta parte que hoy está haciendo conflicto por el tema de las lluvias. ¿Qué es lo que tiramos las y los mexicanos? ¿Qué es lo más inesperado que usted se ha encontrado al descender a las profundidades y detectar y hacer este trabajo que no cualquiera, don Julio? Híjole, más bien yo diría que no se ha tirado en el drenaje. Todo lo que les ocurra, empezamos desde una colilla de cigarros, PET, químicos que se echan al drenaje, desechos de hospitales, inclusive hasta muebles hemos sacado, partes de automóviles, es infinidad de cosas lo que se tira al drenaje. Y es increíble la cantidad de basura que se tira al drenaje. Hay plantas donde yo hago mi mayor parte de trabajo, son plantas de bombeo. Y entonces luego son capas de basura literales hasta de medio metro que puedo yo caminar encima de ellas. Yo tengo que romper para poder entrar al agua e ir a hacer la revisión o la reparación que yo tenga que hacer abajo del agua, pero es inmensa la cantidad de basura que se tira al agua. ¿Y lo más inesperado que se ha encontrado qué ha sido? Híjole, pues regularmente son animales muertos. Una vez sacamos hasta una vaca. ¡Ay, Dios! Una vaca que se fue al río y se fue al drenaje. Una vaca, partes de automóviles. A veces la fiscalía nos solicita para hacer búsqueda de personas. Mire, también hemos hecho búsqueda de personas y infinidad de cosas, a lo que se les ocurra, todo va a ir al drenaje. Todo está ahí en el drenaje. Don Julio César nos hizo favor de traernos su traje, háblenos un poco de él, porque sabemos que es su herramienta principal de trabajo, pero también que le protege de la vida. Sí, y más que todo que mi herramienta de trabajo es mi seguridad. Este es un traje seco, se conoce como traje seco, es un traje de hule de una sola pieza, a excepción de los guantes. Los guantes nos los intercambiamos según las necesidades. Es de una sola pieza. Este traje es inglés y también tenemos unos trajes que son noruegos, se importan. El Seguí Agua ahorita nos está proporcionando más equipo para nuestra seguridad. Y contamos con el casco o escafandra, que es un casco que tiene comunicación. Yo puedo escuchar y oír abajo del agua, ya que a los 10 centímetros no veo. Yo trabajo totalmente a ciegas, entonces toda mi comunicación va directamente a la superficie junto con mis ayudantes y ellos son los que me dan instrucciones o yo les doy instrucciones. Este casco cierra herméticamente. Si no está conectado al aire me puedo ahogar porque no entra aire por ningún lado. Entonces tiene que estar conectado al aire y llevo mi comunicación y todo para las instrucciones. Aparte de eso, pues llevo un arnés, llevo plomos porque al momento que yo me meto al agua todo esto flotaría. Entonces con los plomos me mantiene en el fondo y la herramienta que yo llevo, entonces sí se vuelve algo muy pesado abajo del agua. ¿Cuánto pesa? No lo hemos pesado. Yo calculo más o menos con todo el trabajo y todo, pesará como unos 60, 70 kilos, más o menos. Y cuando usted dice que trabaja a ciegas, ¿quiere decir entonces que todo es a partir de lo que va sintiendo?
Exactamente. Yo cuando voy a hacer, por ejemplo, una inspección de una bomba o algo, tengo que llegar al fondo y en el fondo pues tenemos lodo, arena, lodo y infinidad de cosas punzocortantes abajo y todo. Entonces yo me tengo que ir arrastrando, porque no puedo nadar, porque no veo, me voy arrastrando hasta llegar al punto, ¿sí? Y ya por medio de las burbujas, mi compañero Agustín, que es el tender, él sabe en dónde estoy y me da las instrucciones. Pero yo todo lo tengo que hacer a ciegas y todo con el tacto. Ahora, ¿hasta dónde ha logrado sumergirse con este peso sobre usted? Y esto, pues siempre es un riesgo, don Julio César Q. Ha enfrentado situaciones riesgosas donde incluso su vida haya estado en peligro a lo largo de estos 42 años. Sí, hemos tenido algunos inconvenientes, pero yo creo que el peor inconveniente es el agua. El agua, porque repito, el agua tiene contaminado de todo, desechos humanos, hospitales, de animales, químicos, todo va a dar al drenaje. Es el riesgo el agua. Y todo lo que nos encontramos abajo, que son troncos, llantas, plástico, todo lo que nos encontramos abajo, todo es peligroso y nos puede enredar. Todo eso va conectado, el casco va conectado a un cordón umbilical, que es el que me suministra el aire, la comunicación y todo. Entonces corremos el riesgo de que se nos enrede y podemos atorar o que se rompa. Igual el traje se puede romper con tantas cosas que encontramos abajo, ¿sí? Afortunadamente eso no ha pasado. Se nos ha roto el traje y salimos inmediatamente. El traje, pues se nos mete el agua. Mientras no tengamos una cortada en el cuerpo para que nos contamine, afortunadamente no nos ha pasado. Y hemos tenido pues muchos riesgos en el trabajo, ¿no? En el temblor del 2017, que se hizo el socavón en Reforma. Yo estaba dentro del socavón, pero el socavón estaba a 15 metros abajo y yo estaba dentro de la tubería. Entonces a mí el temblor me agarró dentro de la tubería en el drenaje. Entonces ya cuando salí, pues estaba el temblor a todo lo que daba. Yo pensé que se nos iba a caer el hotel que estaba ahí a un lado, se nos iba a caer encima. Y como eso, pues hemos tenido muchas situaciones que afortunadamente mi equipo y yo estamos preparados para eso, para resolver cualquier problema. Don Julio, creeríamos o uno pensaría que la temporada de lluvias es cuando hay más trabajo para usted, pero refiriéndonos que se tira impresionantes cantidades de basura en el drenaje, todo el tiempo tiene usted trabajo. ¿Cómo es un día de trabajo para don Julio César? Bueno, mi día de trabajo comienza a las 7 de la mañana. Sí, yo llego a la oficina. Si en el transcurso, porque yo trabajo las 24 horas del día, a mí me da igual trabajar de día y de noche y no tengo, tengo días de descanso, pero si es necesario los trabajo. Llego a la oficina, si un día anterior hubo una lluvia fuerte, estoy comunicado con los ingenieros para que me digan a dónde me tengo que desplazar y qué es lo que se va a hacer. Cuando es época de estiaje, que es época de lluvias, se hacen trabajos programados. Bien. Se dice, vamos a revisar la planta número 6, vamos a ver las bombas, o las rejillas están atoradas, o las compuertas están atoradas. Entonces me dirijo al lugar, me comunico con el ingeniero a cargo, con toda la gente que está a cargo, ya me dicen qué es lo que debo de hacer, y reviso el lugar para ver cómo lo vamos a hacer, ya sea por medio de una grúa, por medio de una escalera para bajar, o como sea necesario, pero tenemos que bajar. Se hace la revisión, la inspección o la reparación, terminamos el trabajo y se entrega y ya se hacen las pruebas para que todo funcione. Mi trabajo puede durar desde 40 minutos hasta 3 horas, depende del problema que tengamos abajo. Y depende de la basura también. La basura y lo que haya que limpiar, que haya que quitar, para que un motor trabaje bien por medio de las propelas. Claro, a lo largo de tantos años de trabajo, don Julio César Q, uno va ganando experiencia y va aprendiendo de cómo se hacen las cosas. Usted es el único en México y en el mundo, y esa es una gran responsabilidad, y usted lo sabe, cómo se prepara y cómo nos podemos preparar para que haya más personas como usted, como don Julio César Q. ¿Quién viene detrás de usted, don Julio? Pues es un trabajo difícil, más que todo de preparación, es saber bucear, tomar un curso de buceo industrial, que es lo que hacemos nosotros, y sobre todo que les guste el trabajo. Eso. Sobre todo, tenerle pasión al trabajo. ¿Por qué? Porque trabajamos a veces por tuberías, que son lugares por donde entra uno, tiene que regresar. Si uno avanzó 50 metros, tiene que regresar 50 metros. Entonces, no ser desesperado, tener tranquilidad y que apasione el trabajo, ¿sí?
Más que todo, a mí lo que me ha mantenido en este tiempo es la pasión al trabajo, Claro. el saber que hice un buen trabajo, no pensando, ay, qué padre que lo hice, sino pensando en la ciudadanía, que ya no va a tener problemas en X lado, y sobre todo salir vivo de un trabajo, Sí, por las circunstancias a las que me enfrento. Entonces, la gente el que me siga, tendría que tener la misma pasión que usted. que tengo yo, claro. Claro. Don Julio, habla usted justo de pasión por su trabajo, de gusto por hacer lo que usted hace y también de esta adrenalina que siente cuando está sumergido, cuando está trabajando en favor de la ciudadanía. ¿Cómo equilibra esa parte de pasión por el trabajo y su vida familiar, que también va muy de la mano porque pues sabemos que le apoyan, pero pues de alguna forma también hay riesgos como en todo trabajo? Sí, a mi familia no le gusta mi trabajo, a mi esposa no le gusta mi trabajo, me apoya porque sabe ella que me apasiona mi trabajo, me apoya mucho, mis 2 hijos también me apoyan mucho, de hecho mis 2 hijos saben bucear, pero no les gusta No bucear quieren hacer este en las aguas trabajo. negras. Dicen, no papá, no, ahí no, llévanos a donde quieras, pero ahí no. Y sobre todo, pienso, el apoyo de mi familia es lo que también me alienta, ¿no? El llegar a la casa y saber qué bueno que ya llegaste, qué bueno que ya estás aquí, cómo te fue, ya le platico a mi esposa cómo me fue, a mis hijos, qué es lo que hiciste, bueno, pues hice esto y esto y esto, hice una búsqueda o hice una reparación. Cuando nos manda a la fiscalía y encontramos el cuerpo, pues también le digo, fíjate que encontramos esto o hicimos lo otro. Entonces es muy importante el apoyo de la familia para mí y eso también es lo que me ha mantenido aquí. Claro, y hoy la acompaña su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? María de Lourdes. María de Lourdes. Sí. ¿Cuántos años llevan juntos? 30 años. 30 años, o sea, de sus 42 años ha estado 30 con usted acompañándolo, guiándolo, preocupándose, y eso también es muy importante, la familia en un trabajo como el suyo. ¿Qué es lo que no le gusta de su trabajo? ¿Hay algo que no le guste, que diga, híjole, esta parte está complicada para mí? Pues la parte más desagradable de mi trabajo es buscar personas. Sí, siempre es feo buscar a alguna persona. Claro. Pero a la vez también satisfactorio si logramos encontrar a la persona. ¿Por qué? Porque pues ya se le entrega a la familia, ya tienen dónde están. Eso es lo más feo. De lo demás, pues como dijo hace rato, se acostumbra uno y ya sabe uno cómo hacer las cosas y todo. Entonces ya llegamos al lugar, a veces huele feo, a veces es desagradable a la vista, hay animales por ahí flotando, llantas y todo, pero decimos, esto es lo que venimos a hacer y tenemos que hacer. ¿Usted haría algún llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en las calles? Porque dice usted muy claramente que se ha encontrado de todo en el drenaje, ¿no? Pero que muchas veces empieza por basura en las calles o basura en las aguas que no debiéramos de hacer. Pues ha sido el llamado que yo he hecho siempre, todos los medios de comunicación que han estado, pues decirle a la gente que no tire la basura. Al final de cuentas, no me afectan a mí, se afecta a la misma ciudadanía. A veces dice uno, pues ya tiró la basura 3 casas adelante o 3 calles adelante. Pero esa que tiró 3 calles adelante, también a la larga le va a afectar a ella. Entonces es muy importante no tirar la basura al drenaje. En Seguiagua se trabajan las 24 horas del día. Hay gente limpiando coladeras, hay los ingenieros planeando muchas cosas, haciendo de todo. Pero el mayor problema que tenemos en la Ciudad de México es el agua. Y yo les aseguro casi que si no se tirara la basura a la Ciudad de México, habría inundaciones, pero muy pocas. Claro. Pero ese es el problema que tenemos en la Ciudad de México. Y también contamos con que pues, la Ciudad de México, la explosión demográfica ha sido grande. Sí. Entonces cada vez es más la basura que se tiran. Yo recuerdo cuando empecé, sí había basura, no tanta, pero ahora ya es más la basura. Y en Seguiagua, pues, se limpian presas, se limpian coladeras, se limpia todo. Lo limpian hoy y mañana ya está igual. Claro, y ahí está la irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos. ¿Cuántas personas integran su equipo y en cuánto tiempo lo han acompañado? Porque nos habla de Seguiagua, que es pues la que le proporciona también estos instrumentos de trabajo. ¿Cuántos están trabajando con usted? ¿Desde hace cuánto tiempo? Bueno, del equipo de buceo somos 3. Yo soy el buzo. Tengo a mi compañero Jesús y mi compañero Agustín, que es el tender. Jesús, que se encarga de toda la logística de limpiar y mantener el equipo. Somos 3. Pero el equipo de buceo, bueno, somos 3 del equipo de buceo, pero nos coordinamos con mucha gente. Claro. Están los ingenieros, están los encargados de la planta, hay gente de campo que también nos ayuda para sacar o meter cosas, hay operadores de grúas.
podríamos decir que en una buceada trabajamos 15, 20 personas. O sea, yo soy el que buceo, pero las demás personas arriba me apoyan. Pásame el equipo o el de la grúa, sí. X. Son muchas personas las que trabajan. Las que están involucradas. Sí. Pues don Julio César Q. Carrera, le agradecemos muchísimo, no solo venir a 11 Noticias, sino la labor que con mucha pasión realiza día a día en favor de la ciudadanía. Soy cámara. Muchas gracias. No, gracias, don Julio César. Por el tiempo. Un abrazo a su familia, a usted, a su equipo de trabajo. Gracias a don Julio César, pues tenemos pues un drenaje quizá, esperemos cada vez más limpio, es nuestra labor y estamos acompañando un trabajo de alto riesgo. El único buzo de aguas negras mexicano y además el único que hace esta labor en todo el mundo. Un honor haberlo tenido, don Julio César. Gracias por su trabajo. Gracias. Y vamos a continuar, Elvira Angélica Rivera. Así es, vámonos para no olvidar, Luisa Méndez, ya está listo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy me abandonaron las chicas que están del otro lado del foro, pero para no olvidar vamos a presentar hoy un tema que está en el debate público, que se da a partir de la liberación de Israel Vallarta. A la par de la liberación que se dio hace unos días, hay otra más que se dio hace ya algunos años sobre una ciudadana francesa. Vamos a ver la siguiente historia. ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No, no lo sabía. ¿Al lado de usted? No, no lo sabía. No, no lo sabía. No, no lo sabía. Florence Marie-Louise Cassé-Crepin. La liberación de Israel Vallarta, tras permanecer casi 20 años en prisión, revivió en la memoria colectiva aquel 9 de diciembre de 2005, cuando en cadena nacional las autoridades afirmaron que se había logrado la liberación de 3 personas secuestradas. Hoy elementos de la Agencia Federal de Investigación rescataron a 3 personas que estaban secuestradas en un rancho de la carretera federal México-Cuernavaca. Para no olvidar, abre sus archivos para recordar que la Suprema Corte de Justicia determinó que todo fue un montaje del entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, en el sexenio de Vicente Fox. Los archivos de las videotecas de Canal 11 muestran que José Luis Soberanes, entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ese mismo 9 de diciembre, ya ponía en duda el actuar de las autoridades. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, dijo que no se puede hacer de esto un espectáculo o un circo. Incluso, también ese mismo día, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Américo Incalcaterra, afirmó que en el foxismo la tortura era una práctica. México se continúa practicando la tortura en varios lugares, en relaciones con situaciones muy complejas en los cuales intervienen las autoridades. En esta administración no reprimimos, no toleramos ni permitimos abusos por parte de servidores públicos en contra de persona alguna. Aquel montaje solo se pudo sostener 2 meses. García Luna, quien después se convirtiera en el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue desmentido por Florence Cassés. Secuestraron en una camioneta, no fue arraigada el 9, eso es falso, perdóname señor que está diciendo eso. Florence Cassés dio una batalla por su liberación. Lo que inició en el sexenio panista de Fox continuó con Felipe Calderón, que en 2009 detonó un conflicto con el presidente francés Nicolas Sarkozy. De 2005 al 2013 pasaron 8 años y una fuerte campaña mediática de personajes como Isabel Miranda de Wallace, que se presentó como activista y terminó como candidata del PAN al gobierno del entonces Distrito Federal, se oponía a la liberación, pero la Corte, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, resolvió en enero de 2013. Concede el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Florence Marie-Louise Cassé-Crepin, que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie-Louise Cassé-Crepin. Hoy la máxima casa, se supone de justicia, dio la muestra. No hay justicia, lo que hay es poder. Un poder
que ella ejerció en medios y en el gobierno federal para presionar al máximo tribunal, que al final resolvió que la presunción de inocencia debe prevalecer. Hoy, Florence Cassés es libre y el hombre que la detuvo, Genaro García Luna, la mano derecha de Felipe Calderón, se encuentra preso en Estados Unidos por ser parte del crimen organizado. Para no olvidar, Luis A. Méndez. Así es la historia de esta ciudadana francesa, Angélica. Luis, muy oportuno este recuento que nos haces a través de los archivos de la Videoteca del 11, porque, bueno, el tema sabemos que está ahorita muy reciente con la liberación de Israel Vallarta, pero oportuno saber cómo se comportaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel entonces, los funcionarios que ya citaste, pero también los medios de comunicación, Luis, incluido incluso Canal 11, el tratamiento que se le dio a esta información y de lo que se hablaba, particularmente de Florence Cassés. Sí, y la importancia de la presunción de inocencia que deben de tener y que debe privar en este país, y que la Corte fue lo que determinó. Pero también hay que recordar, y para no olvidar, esta sección justo tiene la idea de la memoria histórica y de mirar el pasado, pero incluso el ejercicio de la memoria nos permite mirar el pasado, pero también mirar el presente, y nos permite hacer denuncias de estos vínculos entre autoridades y narcotráfico que se pueden hacer desde el pasado, pero que también la memoria nos obliga a hacer la exigencia en el presente. Y recordar la responsabilidad, Luis, yo insistiría un poco, de los medios de comunicación que tenemos también para informar a la ciudadanía lo que está pasando, atendiendo lo que ya decías, particularmente en el caso de Florence Cassés, a la presunción de inocencia, porque desde los medios pues también se acusaba de un delito a esta ciudadana francesa y bueno, también a otras personas como parte de este montaje. Sí, creo que es una deuda histórica en este país sobre los medios de comunicación, que al final y al cabo nos debemos a la ciudadanía, y que deberíamos sin duda de tener una cuestión ética de cómo decir lo que está sucediendo en tiempo real realmente está sucediendo, no como aquel 2005 que estaba a partir de un montaje que se estaba dando, las personas veían a cuadro algo que no era real. Así es, pues para no olvidar, Luis A. Méndez se queda en las redes sociales, que compartan sus opiniones, sus comentarios, y ahí por supuesto que tú los lees y los revisas. Ahí nos estamos viendo. Gracias Luis. Angie. Nos vamos con más, contigo Guadalupe. Para hablar de un nuevo caso de apropiación cultural se ha dado entre el gobierno de Oaxaca y una marca de ropa deportiva por el diseño de los guaraches originarios de Villa Hidalgo, Yalalac. Vamos con los detalles. Estos son los Oaxaca Slip-On, el nuevo diseño de Willy Chavarría que presentó este fin de semana en Puerto Rico, argumentando que era un homenaje a sus raíces. Hay que mencionar que Willy nació en Estados Unidos, pero es hijo de padre de origen mexicano y su madre irlandesa. Bastaron unas horas para que esos guaraches tenis generaran polémica en redes sociales. No te metas con la cultura oaxaqueña si lo vas a producir en China y no vas a rendir el homenaje que se debe. Por eso, el gobierno de Oaxaca va a denunciar al diseñador Willy Chavarría y Adidas. Ante las críticas, el gobierno de Oaxaca tomó cartas en el asunto, ya que detectaron que el diseño de Chavarría era una copia de los diseños de Villa Hidalgo y Yalalac. Es fundamental hacer un llamado a nuestras hermanas y hermanos artesanos que no se dejen engañar por personas que únicamente buscan lucrar y beneficiarse económicamente de sus artesanías, sin recibir el consentimiento, o más grave aún, que este sea con engaños. Esto no solo es un diseño, se trata de la cultura, historia e identidad de un pueblo zapoteco originario, y no permitiremos que sea tratada como una mercancía. Ya tomamos cartas en el asunto y acompañaremos jurídicamente al pueblo de Villa Hidalgo y Yalala. Una discusión en la que se procederá de acuerdo a la ley del Estado, modificada en 2021 en el párrafo 4 del artículo 16, para que estas malas prácticas de apropiación cultural no vuelvan a repetirse y se asuma la responsabilidad por parte del diseñador y de la marca de tenis Adidas. Exigimos que Adidas retire de manera inmediata este modelo. 2, que se dialogue con la comunidad de Villa Hidalgo y Yalala para reparar el daño.
Y 3, que reconozca públicamente el origen de estos diseños. A la espera de una reacción y resarcimiento queda el precedente de una marca transnacional que agrede a una cultura originaria. 11 Noticias, Saray Campeche. Momento de la ciencia, Carlos Guevara Casas. Buenos días, bienvenido, adelante. Hola, Carlos. Hola, buenos días, Angie, Lupita, buenos días también para usted. Y bueno, si usted, como nuestros enamoradizos camarógrafos, también lo han traído de un ala, no se preocupe, créame, no ha sido el primero en la historia del planeta. Un equipo de paleontólogos dirigidos por Stefan Speckmann del Museo de Historia Natural de Stuttgart, en Alemania, acaba de publicar la descripción de un reptil arborícola hasta ahora desconocido que vivió hace unos 247 millones de años. Se trata de un pequeño y extravagante animalito del tamaño de una lagartija actual que vagaba por los frondosos bosques del pasado sin saberse poseedor de una de las más inusuales características de la historia evolutiva. Por igual. Los restos sugerían a primera vista una franja de plumas sobrepuestas. El problema es que las plumas aparecerían millones de años más tarde. Y lo que Mirasauria nos muestra es que este tipo de extensiones complejas de la piel son muy anteriores a los dinosaurios y muy probablemente anteriores a la evolución de todos los reptiles vivos en la actualidad. Entonces, ¿de qué estaba hecha? Todo indica que se trata de prolongaciones cutáneas que difieren de las escamas simples y planas de los reptiles y menos aún de las proyecciones de piel observadas en mamíferos en forma de pelo o en las plumas de las aves, dinosaurios y pterosaurios. Pero su función es aún más difícil de imaginar. Sin embargo, en otros animales, las extensiones cutáneas, como el pelo y las plumas, han desempeñado un papel fundamental al mantener arropado al cuerpo, cortejar o disuadir enemigos. Aunque por lo visto, su prematura desaparición parece indicar que tener una sola ala en la espalda es todo menos sexy y atemorizante. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y bueno, del pasado remoto geológico nos vamos a Sudamérica porque es bien sabido que esta región del mundo está llena de bellezas, pero espere, antes de que usted piense en esculturales brasileños y voluptuosas brasileñas, déjeme que le presente al caracol manzana dorado que está viendo ahí en pantalla. Y si a usted le parece coqueta la mirada de este caracolito, tal vez se deba a que, al contrario de otros invertebrados, este caracol tiene una estructura ocular, es decir, la parte de los ojos, muy parecida a la nuestra, con lentes, una córnea y retina, y también algunos genes involucrados en el desarrollo de la visión, similares a los de los seres humanos. Pero a diferencia de nosotros, posee una capacidad notable para regenerar completamente un ojo funcional en cuestión de semanas, luego de ser amputado, luego de que pierde esta extensión, el famoso cuernito de los caracoles. Y bueno, la investigadora Alice Accorsi y su equipo del Departamento de Biología Molecular de la Universidad de California en Davis usaron CRISPR-Cas9, esta técnica de edición de genes, para desactivar genes específicos del desarrollo del ojo en estos caracoles y así poder estudiar la regeneración ocular paso a paso. El objetivo es descubrir los mecanismos moleculares y genéticos que permitirían activar la regeneración en seres humanos. Esta investigación acaba de ser publicada en la revista Nature esta semana. Y bueno, un estudio de la Universidad de Georgia revela que la salud mental no solo depende de la cantidad de ejercicio como es frecuente pensarlo, sino también del contexto en el que se realiza este ejercicio. Para explorar estas influencias, Patrick O'Connor y su equipo de esta misma universidad analizaron 3 categorías de investigación, es decir, revisaron las investigaciones que otros han hecho sobre este mismo tema, el ejercicio y la salud mental. Estas categorías incluirían amplios estudios que analizaron las tendencias en salud en diferentes poblaciones,
investigaciones, ensayos controlados al azar que comparaban grupos que hacían ejercicio unos con otros contra los que no hacían ejercicio y además un grupo más pequeño de estudios centrados en el papel del contexto en los resultados de la salud mental. El resultado de esta revisión fue que la mayoría de los estudios permiten concluir que el entorno, la compañía y el propósito son claves para los beneficios psicoemocionales de hacer ejercicio. Por ejemplo, un futbolista siente euforia al marcar un gol decisivo, pero un gran desánimo si falla y es criticado ampliamente por su actuación, aunque el esfuerzo físico sea exactamente el mismo. La mayoría de las investigaciones en general se han enfocado en la duración o el gasto calórico. Sin embargo, este análisis a más detalle deja claro que las actividades como andar en bicicleta mejoran el bienestar emocional, pero cuando se realizan por placer, y menos bienestar emocional cuando es una obligación laboral o cuando lo utilizamos como transporte. Y bueno, hasta aquí la información de ciencia y tecnología para hoy. Y recuerde que este sábado tenemos una cita más en 11 Lab en punto de las 8 de la noche. No se lo pierda, hablaremos de volcanes. México es un país volcánico, así que estará muy, muy interesante. Oye, Carlos, muy interesante esta parte del ejercicio que nos dices. Importa el contexto, importa con quién lo hagamos, pero también importa el ambiente un poco, Carlos. Importa muchísimo de acuerdo con esta revisión y es algo que quizá de manera intuitiva como que ya lo pensábamos, pero la tendencia en todos estos estudios era pensar más en que el ejercicio por sí mismo era benéfico, pero parece que un factor bastante importante es con quién lo hacemos y cómo lo hacemos. Y bueno, supongo que el transporte también, el estrés de moverse, en el caso de la bicicleta, por ejemplo, cuando la utilizamos como transporte es muy diferente ir en el tráfico, esquivando peatones, otros ciclistas, claro. No sé, todas las circunstancias que se dan. Yo fui mucho tiempo ciclista de transporte y sí es bastante, no me estresaba tanto como en auto, pero tampoco era tan relajante como dar la vuelta con tu familia o con tus amigos en una rodada, ¿no? Entonces claro. Sí es algo importante. Sí, lo importante es hacer ejercicio también, como lo veas, muchísimo. Y los beneficios son enormes. Enorme, Carlos. Ya hablaremos de eso, pero es muy, muy, muy importante activarse. Eso, gracias. Gracias, nos vemos mañana. Carlos. Hasta mañana, interesante la ciencia. Seguimos con más del mundo. Y nos vamos a Estados Unidos. Agentes de la patrulla fronteriza realizaron un operativo encubierto denominado Operación Caballo de Troya. De manera violenta y violando la ley, agentes de la patrulla fronteriza realizaron una redada en la zona de Parque MacArthur, en el centro de Los Ángeles, California, una ciudad considerada santuario. Llegaron a una tienda donde personas migrantes esperaban para ser contratadas. Al darse cuenta del operativo, se dispersaron, pero 16 fueron detenidas. A las 6:45 de la mañana, el conductor de un automóvil se acercó al grupo de inmigrantes y dijo que buscaba trabajadores. De repente, de un camión estacionado a unos metros, que no tenía identificación oficial, descendieron agentes de la patrulla fronteriza y persiguieron a las personas. El operativo lo nombraron Caballo de Troya. El operativo es un abierto desacato al fallo de una jueza que impide a agentes migratorios detener personas por su perfil racial. La empresa que rentó el camión aclaró que no fue informada de que se utilizaría en la operación. Personal del Consulado de México en Los Ángeles acudió al centro de detención de ICE para dar asistencia a posibles personas mexicanas detenidas. También abrió la línea telefónica 520-623-7874 para asistencia. El fiscal Bill S. Lee del gobierno de Donald Trump advirtió que la aplicación de la ley migratoria no es negociable y que no existen santuarios que queden fuera. En otro hecho insólito, la administración Trump está reabriendo casos cerrados administrativamente y está incluyendo los de personas que ya fallecieron. Para realizar las redadas, ICE está contratando más agentes y está facilitando su reclutamiento. Primero quitó el requisito de tener un título universitario,
y ahora bajó el límite de edad de 21 a 18 años para enlistarse. Nuestro llamado ha tenido éxito. Tenemos ya 8,000 solicitantes para las 10,000 vacantes, gente que está lista. Las personas son detenidas sin orden judicial y enviadas a centros de detención donde están en condiciones de hacinamiento y reciben malos tratos, según han denunciado los mismos inmigrantes. Los detenidos en el centro migratorio conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, iniciaron una huelga de hambre para exigir su liberación. Fui a Alligator Alcatraz hace 2 días y estoy harto de historias falsas. No ha pasado nada grave ahí. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y mire, la presidenta Claudia Sheinbaum informó los detalles de su reunión con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, para fortalecer la relación y el comercio bilateral. Esto de cara a la próxima revisión del TEMEC. De manera especial, dijo, se abordó el que las mineras de ese país cumplan con la normatividad en materia ambiental. Incluso hablamos también de las mineras y todas las afectaciones que han tenido las mineras canadienses en México y la necesidad de que cumplan con todos los requisitos que impone una manifestación de impacto ambiental, su resolución. En esa reunión se habló también de la próxima visita a México del primer ministro de Canadá, McCartney. Preparando una reunión porque vamos a recibir aquí al ministro Carney pronto, todavía no tenemos la fecha exacta, porque queremos pues ampliar la relación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un nuevo anuncio de imposición de aranceles. En esta ocasión adelantó un incremento 100% sobre todos los chips y semiconductores importados a ese país, sin que especificara cuándo entraría en vigor el impuesto anunciado. Por otro lado, también impuso de manera unilateral aranceles adicionales, 25% a los productos de India, con lo que se elevaron ya a 50%. En represalia a ese país, dijo, por comprar petróleo ruso. Se trata ahora de la tarifa más alta que aplicará Washington a sus socios comerciales y solo equiparable al que anunció para Brasil, también de 50%. El gobierno del primer ministro de India, Narendra Modi, calificó como injustificados, irrazonables y extremadamente desafortunados estos aranceles, pero también advirtió que tomará todas las acciones necesarias para proteger sus intereses nacionales. Más información desde Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias, vamos a retomar información internacional. Para ello nos enlazamos con Juliana González, analista de la Deutsche Welle. Nos va a hablar sobre la entrada en vigor de la ley que regula la inteligencia artificial allá en la Unión Europea. Juliana, buenos días, adelante con la información. Un gusto saludarlos en México. Este fin de semana entraron en vigor los aspectos centrales de la ley europea que regula la inteligencia artificial, que tiene el potencial de estrechar aún más la relación entre Estados Unidos y Europa, al tener en cuenta que los grandes actores de ese sector, como Meta, OpenAI, Google y Amazon, son estadounidenses. Se trata de una ley pionera y ambiciosa en la regulación de esta materia. Esto significa, por lo menos en la teoría, que los proveedores de servicios estarán sujetos a un control más estricto y cada uno de los 27 miembros de la Unión Europea deberá designar y comunicar a Bruselas cuál es el ente regulador en su territorio. Pero no trae solo regulaciones, sino también que, de acuerdo con los legisladores europeos, esta ley proporciona a las empresas un marco claro de inversiones y de seguridad jurídica para sus innovaciones, ya que las empresas estarán obligadas a demostrar por defecto que disponen de un sistema operativo para proteger los derechos de autor europeos. Y de esta manera evitarán demandas multimillonarias como la que corre en Estados Unidos, donde 3 autores demandaron a la empresa dueña de Claude por entrenar a este sistema sin reconocer los derechos de autor y ganaron. La ley duró un año en discusiones y algunos de sus apartados ya han entrado a principios de este año en vigor. Por ejemplo, desde febrero, la ley de inteligencia artificial prohíbe el uso del reconocimiento facial en espacios públicos. Además, los programas de inteligencia artificial no pueden utilizarse para la puntuación social, es decir, para calificar a las personas según su comportamiento social, como ya se hace en China. Pero el camino para que la Unión Europea ponga en marcha esta ley se enfrenta a 2 grandes desafíos. El primero es que las empresas rechazan acogerse al Código de Conducta de la Unión Europea, como lo acaba de hacer el grupo Meta.
Y el otro asunto es que esta ley tiene el potencial de generar choques con los Estados Unidos, país que bajo la era Trump propende por la desregulación, al punto que el mandatario estadounidense decretó que los estados del país con requisitos estrictos en materia de inteligencia artificial, por ejemplo, dejarán de recibir financiación federal. Estaremos pendientes de estas reacciones por la aplicación de esta ley. Gracias, Juliana González. Y con esta información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín y hasta la próxima. Gracias a Juliana González y vamos con más. Información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostendrán una reunión, será la próxima semana. El tema, la guerra con Ucrania. La información fue confirmada por Putin, quien en una visita que realiza por Medio Oriente afirmó que los Emiratos Árabes Unidos podrían ser un buen lugar para que se realice el encuentro. Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento así. Aquí está uno de nuestros amigos, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Creo que lo decidiremos más adelante, pero este podría ser uno de los lugares adecuados. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró su pedido de que se declare un cese el fuego antes de una posible reunión con Vladimir Putin, en presencia de líderes de Estados Unidos y la Unión Europea. A su vez, Putin no se negó a reunirse con Zelensky, pero afirmó que se requieren condiciones propicias para un diálogo de esa naturaleza. Y miren, las autoridades de Israel entregaron por fin el cuerpo del activista Auda Hatalin, colaborador del documental, ganador del Oscar, Northernland. Fue asesinado la semana pasada por un colono israelí, como aquí mismo le informamos. Las autoridades no entregaban el cuerpo porque no querían que la gente se reuniera a despedirlo. Sin embargo, se vieron obligados a ceder a la presión de la huelga de hambre que 70 mujeres realizaban en la aldea del activista. Recorrieron ya las calles de Cisjordania para rendirle homenaje a esta persona y también defensor de palestinos. Y en más información de Medio Oriente, les contamos que los familiares de los rehenes que jamás tienen su poder iniciaron una travesía para rescatarlos. El día de hoy salieron en barco para llegar a la costa de la Franja de Gaza y tratar de sacar a sus familiares. Además, exigieron al gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu que no expanda su ofensiva en la franja porque afirman eso pondría en riesgo la vida de los rehenes que no han muerto. Recordemos que Hamás mantiene alrededor de 50 rehenes, de los cuales se supone que 20 todavía continúan con vida, aunque se sabe que en terribles condiciones, pues es evidente la hambruna que ha ocasionado Israel en la Franja de Gaza y que también esto está afectando a los rehenes. Bueno, vamos a retomar información nacional y es que miren, en Atizapán de Zaragoza, esto en el Estado de México, más de un centenar de aves de corral fueron incautadas al interior de un presunto criadero clandestino por no contar con las condiciones legales de operación. Así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Además de los gallos, gallinas y crías en el sitio que no contaban con permiso, se encontró una caracara, un ave silvestre considerada en peligro de extinción. Bueno, pues así llegamos al final de este espacio informativo. Guadalupe, nos vamos. Nos vamos, Elvira Angélica Rivera, gracias por su atención y compañía. Gracias en radio, en televisión, los dejamos con Diálogos en Confianza. Sigan en el 11 y nosotros mañana muy temprano. Así es, que tengo un excelente jueves. Buenos días. Buenos días.